investigador titular de la Unidad Genómica Avanzada Langelio de Cinvestav, Irapuato, en donde dirige el Laboratorio de Sistemas Genéticos. Es biólogo egresado de la Universidad de Guadalajara y doctor en Ciencias Biomédicas por la UNAM. Fue investigador postdoctoral y becario PIU en el Departamento de Biología de Sistemas de la Escuela de Medicina de Harvard. Su trabajo se ha centrado en la genética del envejecimiento celular y la evolución de los genomas, usando levaduras como modelo de estudio. Ha publicado 42 trabajos de investigación, ha dirigido 4 tesis doctorales, 15 de maestría y 5 de licenciatura. Fungió como coordinador académico del posgrado en Biología Integrativa de Cinvestav de 2018 a 2022. En 2016 obtuvo el premio Aida Weiss UNAM y su grupo fue reconocido por Canifarma México en el área de investigación básica. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, fue miembro joven afiliado de la Academia de Ciencias del Mundo, SUAS, y desde 2017 es miembro de la Academia de Ciencias de América Latina. Le doy la bienvenida al doctor de Luna y él nos expondrá genómica de la función mitocondrial y procesos celulares interconectados en el envejecimiento. Bienvenido. Gracias, América, por la presentación, y gracias a las organizadoras Gloria, Alicia, América, por tenernos aquí. Siempre es un gusto venir a esta facultad en donde pasan tantas cosas buenas. Muy bien. Bien, déjenme, les comento, nuestro grupo de investigación en Cinvestav, Irapuato, nos enfocamos principalmente en el estudio de la genética del envejecimiento, usando levadura como modelo. Voy a hablar de eso hoy, voy a hablar de mitocondrias también. Comentarles nada más que, como bien dijo Rosaura, los biólogos no entendemos la biología sin evolución. Entonces, hace algunos años iniciamos un nuevo proyecto con un enfoque fuertemente evolutivo en el laboratorio, donde estamos describiendo diversidad y evolución genómica de levaduras de México. Lo dejamos para otra ocasión. Y déjenme nada más comentar, complementando lo que América dijo, que actualmente estoy haciendo una estancia postdoctoral, es como les comento a los compañeros, un sabático en el grupo de la doctora Funes, donde estoy teniendo un tiempo fantástico con su grupo, y ya ha sido un gusto volver, de verdad, a este lugar donde conocí a gente que nos tocó a muchos, como comentó Soledad, como la doctora. Estoy también aprovechando mi sabático y he comenzado una interacción con el Centro de Envejecimiento, el nuevo Centro de Envejecimiento de Cinvestav, la unidad de sur de Cinvestav, que aquí, con la buena gestión de la doctora Ruiz, se inauguró este nuevo centro, una iniciativa de Cinvestav, del gobierno de la Ciudad de México, con la CID, que ciertamente creo que se convertirá en el referente de investigaciones de este nuevo campo, que está cambiando la manera en que vemos la investigación biomédica, y precisamente quiero arrancar mi plática desde esta perspectiva, ¿sí? Entonces, aquí les muestro, para poner en perspectiva, por qué es importante crear un centro como este Centro de Investigaciones de Envejecimiento en la Ciudad de México. Aquí les estoy poniendo un caso que por muchos de ustedes conocidos, qué pasa con enfermedades cardiovasculares. Sabemos que estudiamos mucho los factores que aumentan el riesgo de incidencia de este tipo de padecimientos. Aquí estamos viendo el riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular, y factores como la hipertensión, como el tabaquismo, obviamente, como la obesidad, aumentan el riesgo de muerte por estas enfermedades. Pero palidecen todos estos factores de riesgo si lo comparamos simplemente con la edad avanzada. ¿Sí? Entonces, hoy día es muy claro que el envejecimiento es el principal factor de riesgo al desarrollo de este tipo de padecimientos, que se ha convertido en un verdadero reto médico, social, económico, porque lo mismo pasa si vemos el caso del cáncer, el muerte por COVID. Para todos fue muy claro la gran importancia del envejecimiento en torno a este fenómeno, ¿sí? Y miren el caso de enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, donde aquí se acercan a ver la escala, pero son 300 veces más si comparamos el riesgo de muerte por Alzheimer, si comparamos individuos jóvenes y
viejos. Entonces, el punto es que a pesar de su enorme relevancia médica, económica, social, el envejecimiento hasta hace poco era uno de los aspectos que menos entendemos en la biología, incluso desde su perspectiva más básica. ¿Cómo envejecemos los seres vivos? Esta parte más genética, mecanística. ¿Por qué? También una pregunta más de corte evolutivo desde hasta hace relativamente poco que empezamos a entender, y esto es lo que voy a centrar la charla de hoy. Me gusta presentar este antecedente que desde la perspectiva genética, que es la que estudiamos nosotros, yo diría que es el primer caso donde se describe un gen cuya actividad en un organismo modelo, en este caso Nematodos elegans, provoca, o sea, es causal del envejecimiento. Entonces vean lo impresionante lo que pasa. Tenemos nemátodos silvestres que tienen una esperanza de vida media de 25 días. Si nosotros noqueamos, eliminamos completo de su genoma el gen DAP2, ahorita les platico lo que hacen, y ese es el único cambio que se ve en la esperanza de vida en laboratorio en condiciones controladas del nemátodo, va a aumentar 4 veces, se ve hasta 100 días. Entonces, este caso que la doctora Cynthia Kenyon en UCSF y su grupo descubrieron hace años, se convirtió, creo, en el modelo para entender que el envejecimiento, como todos los demás procesos biológicos que conocemos, está regulado por genes y por rutas de señalización celular, algo que no sé hasta qué punto nos quede claro aquí a todos, pero sí de alguna manera el campo hasta este entonces estaba acostumbrado a ver el envejecimiento más como una cuestión de uso y desgaste, tal vez irremediable y por supuesto imposible de controlar o modificar. Y aquí estamos viendo lo que pasa cuando quitamos DAP2. DAP2 es importante ver lo que hace porque hay paralelismos en animales, en otros animales, incluyendo humanos. DAP2 es un receptor celular de hormona de crecimiento tipo insulina, ¿sí? Entonces lo que normalmente está haciendo este gen es desatar una cascada de señalización que incide en este factor de transcripción DAP16 y lo reprime, ¿vale? Entonces por la actividad de esta vía, DAP16, factor de transcripción que regula genes, está reprimido. DAP16 normalmente controla, cuando se activa, cuando se desreprime, la expresión de genes que tienen que ver con el mantenimiento y la protección celular, peróxido de dismutasas, heat shock proteins, acumulación de carbohidratos y otros compuestos de reserva, de modo tal que cuando nosotros bloqueamos la vía, abrimos, o sea, liberamos la expresión de DAP16, entonces se activan todas estas vías que son la causa de que estos gusanos vivan más. Entonces aquí entendemos cómo una ruta genética está controlando el envejecimiento de manera muy, muy precisa. Y vean qué interesante es el caso desde la perspectiva ya más de la lógica del envejecimiento. El animal aquí tiene la maquinaria necesaria para reparación, para protección celular, para vivir más, vamos a decirlo de esa manera. Sin embargo, en condiciones normales está reprimido. Entonces, esto pues, como ustedes imaginarán, abre toda una posibilidad de entendimiento y eventualmente de intervenciones en torno al fenómeno de envejecimiento en humanos, que como ya comenté, es el principal factor de riesgo de desarrollo de todo un tipo de padecimientos. Otro último aspecto importante a resaltar, algo que pasa mucho en biología, esta vía que estoy mostrando aquí está conservada en organismos tan simples como la levadura y los nemátodos, conservado hasta primates, si bien no elemento por elemento, al menos sí en cuanto a la lógica del diseño de esta vía que controla el crecimiento, y al hacerlo está impidiendo que se expresen estos genes de mantenimiento y protección celular, ¿sí? Entonces un símil de esta vía no es exactamente la misma vía, pero tiene la misma lógica. La de hormona de crecimiento en humanos sí tiene los mismos elementos, pero bueno, aquí estoy mostrándoles el caso de las vías que controlan la respuesta a restricción dietética en primates no humanos, en este caso monos rhesus. Pues miren lo que estamos viendo aquí, un estudio preclínico con monos que fueron sometidos a una dieta alta en calorías y estos de acá una dieta baja en calorías, restringida, manteniendo los micronutrientes y vitaminas a raya. Les pasan dos cosas aquí. Primero, este individuo está mega triste, ¿no? Imagínense toda la vida pero lo que vemos es que tiene síntomas de envejecimiento retrasado. Y más importante que eso, creo, tiene que ver con lo que empezaron a charlar. Estos
estos monos. Son dos estudios diferentes en NIH, son dos grupos diferentes los que estoy mostrando en las gráficas, y en barras rojas siempre vemos el caso de los monos que fueron sometidos a restricciones dietéticas durante su desarrollo y llegada adulta, y vean cómo la incidencia de este tipo de padecimientos en casi todos los casos disminuye, ¿sí? Entonces son monos ya de edad avanzada que presentan una menor incidencia de enfermedad crónica. Y esta es la apuesta de la doctora como Genociencia, que precisamente este centro de investigación está abordando, ¿sí? El estudio de los padecimientos crónicos relacionados con la edad, principalmente no uno por uno, como tradicionalmente se ha hecho en el centro de cardiología, en el centro de nutrición y diabetes, en el centro de neurodegeneración, sino estudiando desde la perspectiva más básica el principal factor común que tienen todos estos padecimientos, que es el envejecimiento. Entonces, estas vías se conocen genes como DAP2, les presentaba ese caso. En primates no humanos se empieza a entender cuáles son las vías, pero estamos muy lejos de entender cuál es el catálogo completo de genes que controlan este fenómeno de envejecimiento, y mucho menos entender cómo estos diferentes factores están conectados unos con otros. Entonces ese es precisamente el objetivo de investigación de nuestro laboratorio. Nos planteamos hace unos 10 años que iniciamos con esta nueva línea de investigación. Nosotros queríamos obtener la primera visión a nivel de genoma completo de cómo es que cada gen de un organismo vivo, eucariote en este caso, está determinando el envejecimiento. Por otro lado, esto que les comentaba también, ¿no? Empezar a entender cómo es que diferentes rutas y genes que controlan el envejecimiento están conectados unos con otros para determinar este fenotipo, lo que conocemos ahora como genética de sistemas. A esto me refiero, ¿sí? No solo es el catálogo de genes, sino la manera en que están integrados unos con otros. Entonces aquí voy a mostrarles algunos ejemplos precisamente con mitocondrias, que es lo que nos ocupa hoy. Y bueno, para preguntas, creo yo, ambiciosas como estas que nos planteamos hace algunos años, aquí es importante usar el modelo más simple posible, ¿no? Así es como uno le hace. Si nos hacemos una pregunta por primera vez a nivel de genoma completo, en este caso, pues no vamos a empezar con primates no humanos. Tenemos que recurrir al sistema genético más simple posible, y esta es la fantástica levadura de cerveza, la levadura común, que no solo nos da cerveza, pan, vino, sino que además nos ha permitido entender los aspectos más fundamentales de cómo funcionan las células, ¿sí? Entonces déjenme, para quienes no estén familiarizados, la manera en que modelamos el envejecimiento en un hongo unicelular como la levadura es de la siguiente manera. De hecho, es de dos maneras distintas. Primero podemos ver y caracterizar genéticamente la vida replicativa de este organismo, siendo es una célula madre que se divide varias veces hasta que llega un límite, empieza a envejecer. Esa célula madre llega a un límite de su capacidad reproductiva. Esto se conoce como envejecimiento replicativo, ¿sí? Y hay un límite. En levadura está alrededor de 25 divisiones celulares. Eso es lo que una levadura silvestre puede dividirse antes de entrar en un periodo de dehiscencia y morir. También en humanos probablemente saben que está el famoso número de Hayflick, que es el límite máximo de divisiones celulares que se rompen en caso de ciertas líneas cancerígenas. Entonces, envejecimiento replicativo que nos va a permitir modelar el envejecimiento de células altamente proliferativas o que se están dividiendo. Y luego tenemos un modelo postmitótico, ¿sí? Una vez que las células, se pasa también en animales, incluyendo humanos, una vez que las células dejan de dividirse, entran a una fase de metabolismo basal, que pueden mantenerse vivas las células por un cierto número de tiempo. Este se llama envejecimiento cronológico, y en levadura el tiempo de vida cronológico está aproximadamente en unas 2 semanas. Varía de cepa a cepa, y obviamente cuando hacemos mutantes, que eso es lo que los genetistas hacemos, pues este número va a cambiar. Entonces esos son nuestros fenotipos de interés. Y el envejecimiento cronológico, que es en el que nos hemos centrado principalmente en el laboratorio,
se caracteriza tradicionalmente de esta manera. Muchos de ustedes han estado probablemente en un laboratorio de microbiología donde hay este experimento muy divertido, pero también muy laborioso, donde tomamos un cultivo saturado de microorganismos, en fase estacionaria en este caso, diluimos serialmente hasta llegar a un cierto número de concentración de células que podamos sembrar en una caja Petri. Cada célula, cada colonia que vemos en esa caja Petri es una célula viva, ¿sí? Es una célula que estaba viva en el momento de sembrar. Entonces, si yo regreso el día siguiente y al otro día ya hicimos un experimento, voy a obtener una curva de mortalidad, si las células se van muriendo en esta fase postmitótica. Y eso es exactamente el tipo de caracterización que se hace. Y miren, hace algunos años la doctora Erika Garay en nuestro laboratorio se dio a la tarea de caracterizar el tiempo de vida cronológico de 12 mutantes de levadura. Y este fue el resultado en términos de material de laboratorio. Movernos a un genoma que tiene 6.000 genes con este tipo de estrategias, pues necesitaríamos aquí un ejército de la Facultad de Ciencias y pues probablemente sería muy difícil. Entonces, junto con la doctora Erika Garay hace unos años diseñamos un método novedoso para caracterizar el envejecimiento cronológico de la levadura. Se lo puede describir. La idea aquí era tener un método que no pierda resolución, o sea, que sea de muy alta resolución, porque queremos hacer genética de sistemas, pero que a la vez nos permitiera hacer experimentos a escala masiva, ¿sí? Al menos el tamaño de un genoma. Entonces, imaginen que tenemos una levadura silvestre, genoma intacto, otra levadura que tiene un gen noqueado, inactivado, así como el DAP16 de Selena, pues aquí igual tenemos un factor de transcripción de levadura. Entonces, lo primero que vamos a hacer es etiquetar las poblaciones celulares con estos cloróforos o proteínas fluorescentes expresadas de manera constitutiva y elevada, de modo tal que nosotros podamos ahora hacer un cocultivo de estas poblaciones. Aquí están las dos, bueno, vemos muchas células, y dejarlas crecer hasta saturación, ¿vale? Entonces ahí tenemos, ya viendo la fluorescencia solamente podemos saber, pues muy simple, cuántos hay cuánto es silvestre, cuánto es mutante. Y entonces, una vez que estos cultivos llegan a fase estacionaria, ¿qué pasa? Las células con desmutado empiezan a morir en esta vida cronológica, empieza a correr este reloj cronológico. Y lo que nosotros vamos a hacer es cada día ir al laboratorio, sacar una pequeña muestra y ponerlas a crecer de nuevo. Las células vivas son las únicas que son capaces de dividirse, ¿sí? Y esto lo vamos a hacer el primer día, el segundo día, el tercer día. Entonces ya ustedes están viendo aquí cómo podemos aprovechar este sistema genético muy simple para ver la supervivencia relativa de una mutante. Aquí les estoy presentando una sola mutante, ¿sí? Que en este caso pues aumenta la fluorescencia conforme pasa el tiempo. Esto significa que hay unas células mutantes vivas, que significa que esa mutante vive más que la levadura que tiene su forma mutar, ¿vale? Y al ser levaduras, pues bueno, es relativamente fácil escalar esto. Se usan plaquitas de lisa, probablemente las hayan visto, 96 pozos en cada una de estas, que nos permite escalar, pues ahora sí ya en orden de 100 cultivos en una placa, pues requeriríamos 60 placas de estas solamente para ver cómo es que cada uno de los genes del genoma de levadura afectan el envejecimiento. Y nada más terminar diciéndoles que junto con Erika también y otros estudiantes en el laboratorio integramos una plataforma robótica que sigue funcionando muy bien. Lo que va a hacer este robot es el experimento que les acabo de describir, básicamente de manera automática día y noche, ¿sí? Entonces son experimentos que se pueden hacer cuando trabajamos a escala más pequeña, lo hacemos a mano, también se puede, pero una vez que empezamos a trabajar ya con decenas de estas placas, estamos hablando ya de cerca de 1000 mutantes diferentes, pues bueno, hay que traer los cultivos a estos robots. Aquí está el lector de fluorescencia, es lo que estaban viendo al final, y obtener datos como estos. Y estos son datos ya reales, un cierto número de mutantes knockout de levadura que tienen inactivados estos genes, una selección de genes y la fluorescencia relativa. Entonces, ¿qué pasa? De la mutante, obviamente, normalizado. Y pues tenemos mutantes como este gen de catabolismo de purinas, AD4, que si le falta el gen,
las células se mueren rápido, están envejeciendo rápido, digámoslo, en el modelo, ¿no? Pues se mueren rápidamente, a pesar de crecer perfectamente bien. Aquí igual luego podemos entrar en esos detalles, pues hay que distinguir entre que una célula esté enferma, generalmente que crezca mal, una célula que está perfectamente bien, llega a fase estacionaria y pasa un proceso como esta, que vive muy poco, o esta acuaporina que incrementa de manera muy notoria su tiempo de vida cronológica. ¿Sí? Entonces, lo primero que hicimos, pues la primera pregunta que les planteé, queríamos entender qué pasa a nivel del genoma completo, y es lo que les estoy mostrando aquí. Cada uno de los genes de levadura están organizados en sus 16 cromosomas, es simplemente el mapa físico, y graficamos en cada caso el coeficiente de supervivencia. Para arriba, esperanza de vida relativa aumentada, para abajo, acortada. ¿Vale? Y aquí es importante señalar nada más que estamos trabajando con mutantes knockout, se elimina por completo el gen de interés, entonces no podemos trabajar en este modelo al menos con genes esenciales, ¿sí? Porque un gen esencial es aquel gen que si no noqueamos se muere la célula. Entonces son 4.200 genes los que ensayamos en este caso. Y recordar también que las levaduras, una de las grandes ventajas de trabajar con este sistema es que tiene una fase haploide estable, entonces pues no tenemos que eliminar las dos copias del gen, sino solo una para poder entender qué hace ese gen en términos del fenotipo que nos interesa. La sorpresa aquí, fue pues el enorme número de genes que están determinando el fenotipo. Como prácticamente una cuarta parte del genoma está involucrado de una manera u otra en determinar la esperanza de vida cronológica de levaduras, ¿sí? Entonces, sabíamos que es un fenómeno complejo, que hay muchos factores involucrados, les comenté a los 16, por ahí se habían descubierto uno que otro, pero en este caso estamos viendo que prácticamente en cada proceso biológico hay un gen que de alguna manera u otra afecta el fenotipo. Mi colega y buen amigo Arturo Becerra, profesor de esta facultad, me decía, muy bien, ya entendí, Alex, lo que ustedes descubrieron es que estar vivo te hace envejecer, ¿no? Pues sí, realmente estamos viendo una característica fundamental, central de la célula eucariota, estar fijando mismas, es algo muy interesante, muy profundo. Y otro aspecto, tema de otra charla, si se puede después, pero estas mutantes longevas tienen también una lógica muy interesante, porque si ustedes lo piensan en términos de, estamos acostumbrados mucho a ver, ya nos habló de cómo se concibe la evolución, la perfección de los sistemas, tendemos muchas veces a pensar que los seres vivos están súper optimalizados, ¿no? O sea, que la optimización es máxima, y aquí estamos viendo que este fenotipo en particular, sobrevivir en fase estacionaria, está muy lejos de estar optimizado, ¿sí? O sea, son 500 maneras diferentes de hacer que si nosotros eliminamos un gen en levaduras, estamos quitando un gen por completo, la célula viva más. Entonces tiene muchas maneras, es lo que esto sugiere, ¿sí? De vivir más la célula de levaduras. Eso también me parece que en esta perspectiva sistémica pues es muy interesante que tener en cuenta. Habla mucho también de la evolución y porque es de otra charla. Bueno, entonces déjenme irme a empezar a explicarles ahora sí en la parte más sobre cómo envejecemos los seres vivos, o bueno, cómo envejecen las células de levadura, en este caso más bien, qué es lo que hemos encontrado. Hemos hecho experimentos en una serie de condiciones diferentes, voy a recibir muchos años de trabajo aquí, nuestro primer screening fue hace ya casi 10 años, y han salido otros estudios también, aquí los estoy enlistando. Erika Cruz es una estudiante de doctorado en nuestro laboratorio, llevó a cabo un metaanálisis muy interesante donde toma todos estos estudios, toma un grupo de genes que se han estudiado con mucho detalle y que sabemos perfectamente que son factores de envejecimiento, los confronta con todos estos screenings y ve qué tan bueno es cada screening para rescatar esos genes. Y con eso puede hacer una lista ponderada, digámoslo así, de estos factores de envejecimiento que hay en ya no solo los nuestros, sino otros rastreos genómicos que se han hecho en células de levadura. ¿Y qué obtenemos? Digo, después de esto, Erika pasa a ver cuáles son los genes
que más efectos tienen en términos de acortar la esperanza de vida. Estos les llamamos factores de longevidad, o sea, su actividad está permitiendo que la célula viva como debe vivir una silvestre, si los quitamos viven menos. Y estos factores pues son, aquí vienen, aquí aparecen por primera vez nuestras mitocondrias, y todas estas funciones que ven aquí, cada cuadrito es un término O, estas clasificaciones funcionales, todos estos procesos que ven aquí son funciones mitocondriales que principalmente tienen que ver con la respiración celular, pero también con otros procesos de mantenimiento de la función mitocondrial. Entonces, las células de levadura, está clarísimo, no solo en nuestro estudio, sino en muchos otros estudios, necesitan mitocondrias intactas para vivir más, si no envejecen rápido. Acumulación de carbohidratos de reserva, que se sabe muy bien qué pasa en otros organismos. La autofagia, se mencionó ya en la plática de la doctora Funes, la autofagia, este mecanismo hace mucho sentido, ¿sí? La célula tiene esta maquinaria de reciclado de componentes celulares o dañados o que ya no se requieren, entonces tener autofagia activa es importante para vivir más, y esto se ha visto una y otra vez en casos de envejecimiento en humanos incluso, ¿sí? No por nada Yoshinori Ozumi, levadurólogo, por cierto, recibió el premio Nobel hace 4 o 5 años, no hace 2016, por describir en levadura los mecanismos de autofagia que son tan importantes en enfermedad y en este fenómeno de envejecimiento. Y después también podemos ver el otro lado de la moneda, estos factores que les comentaba, que cuando noqueamos extienden la longevidad, o sea que su actividad está previniendo la longevidad de la levadura, por eso le llamamos factores de envejecimiento. Y a pesar de que son muchos, se concentran aquí sí vemos que se concentran en menos funciones, o sea, parece ser que sí son 500, 600 genes, pero están concentrados en menos funciones que principalmente tienen que ver con organización de la cromatina, diferentes tipos de regulación genética, la vía de señalización TOR, de sensado de nutrientes, salió también en la reunión anterior, importantísima, se ha visto, controla de hecho la restricción dietética en monos, como la gráfica que les presenté hace un momento, y toda la maquinaria de traducción, de síntesis de proteínas citosólicas, ¿sí? que cuando se reduce la tasa de síntesis de proteínas, aumenta la proteostasis y viven más las células de levadura. El otro punto que quisiera resaltar aquí, con este análisis muy completo de muchos estudios que hizo Erika Cruz en nuestro laboratorio, es que si ustedes echan un vistazo al artículo de la revisión de López Oquín y colaboradores, que salió la segunda versión a principios de este año, que nos muestra cuáles son las marcas, los rasgos distintivos del envejecimiento, los hallmarks of aging, que se llaman este artículo, lo que van a encontrar es principalmente estas funciones que estoy teniendo aquí, las que ocurren a nivel celular, ¿sí? Adicionalmente, bueno, vamos a tener a la senescencia celular como un factor importante, vamos a tener el mantenimiento de telómeros como un factor importante que no está saliendo aquí, aspectos de comunicación intercelular, que aquí al ser un organismo unicelular no estamos seguros de que se pueda modelar también, pero lo que esto a mí me está diciendo es que realmente está poniendo otra vez en el centro de la atención para estudios más completos al modelo muy simple cronológico de levadura para modelar envejecimiento en sistemas más complejos. Muy bien, entonces déjenme platicarles entonces un par de historias tipo para que se hagan una idea del tipo de estudios que hacemos en nuestro laboratorio y cómo usamos esto que los genetistas norteamericanos llamaron el asombroso poder de la genética de levadura. Yo tengo muchos años trabajando en este sistema y no logro sorprenderme la cantidad de cosas que se pueden hacer con relativa facilidad. Y siempre va a ser un muy buen paso de inicio para problemas complejos como este. Entonces ya les platiqué, ¿sí? Los monos sometidos a restricción de dieta, tristes pero longevos, los monos viejos pero contentos. Y exactamente lo mismo ocurre en células de levadura. ¿Sí? Aquí estoy mostrándoles un cultivo, la tasa de muerte, ¿sí? Cómo decae la supervivencia de células de levadura silvestres sometidas a una dieta rica en nitrógeno. Lo mismo pasa si es fuente de carbono,
Y probablemente alcancen a ver aquí esta línea verde de cómo se extiende la longevidad, cuando el único cambio que hacemos es mantenernos todo idéntico. Pues es un laboratorio que es muy fácil de controlar aquí las condiciones, y solo cambiamos la fuente de nitrógeno a Java, que es, como aprendí de mi maestra Alicia González, una fuente pobre de nitrógeno. O sea, la cantidad de nitrógeno que hay en glutamina en Java es exactamente la misma. Al final va a entrar a la célula y va a dar el mismo nitrógeno. Simplemente lo que pasa es que GABA entra más lento a la célula y entonces señaliza hambruna para la célula. ¿Y esto qué pasa? Crece perfectamente bien, pero cuando llega a la fase estacionaria vive más, ¿no? Entonces, un modelo simple, muy bonito para usar este sistema para entender lo que puede estar pasando a nivel, otra vez, de genoma completo. Y eso es lo que hizo Sergio Campos, un estudiante de doctorado que se graduó de nuestro laboratorio hace unos 3 años, 4, desde luego con la pandemia se llevaron otros tiempos. Y lo que Sergio hizo fue tomar esta colección completa de mutantes sencillas, knockouts de levadura, y caracterizar su tiempo de vida cronológico en estas condiciones de dieta rica en GABA, en glutamina, dieta rica de la favorita, donde envejece más rápido, y la dieta pobre, donde envejecen más lento, e identificar casos donde el efecto es específico a la condición que nos pudieran sugerir cuáles son las vías, ya no las que están controlando el envejecimiento en general, serían acaso neuronal, sino las que son fuertemente dependientes de la condición. Y esos son los puntos marcados en rojo cuando se agrava el efecto, o en azul cuando se alivia el efecto, y podemos describir un coeficiente de extensión de longevidad, ¿vale? Entonces, es otra manera de empezar a abordar estos estudios de genética, ya no desde la perspectiva de obtener catálogos de genes genéricos, digámoslo así, sino empezar a entender cómo es que interactúan con factores ambientales, y algo que es también de mucha relevancia en sistemas más. Me voy a saltar muchos análisis aquí que hizo Sergio, solo para plantearles una de las primeras visiones sistémicas que nos ofrece, donde vemos que la autofagia es uno de los principales mecanismos que está regulando la respuesta a restricción dietética. Esto ya se sabía, pero vemos diferentes aspectos de la respiración mitocondrial también aquí, que ahí hay controversias si en humanos sería relevante o no. Y este caso acá también de control de regulación del ciclo celular, que nos sorprendió mucho, porque también diferentes maquinarias de biogénesis de ribosomas, no voy a entrar ahí, pero este ciclo celular sí fue hasta cierto punto sorprendente, porque si recuerdan bien, nuestro sistema es un modelo de envejecimiento post-mitótico, y entonces ver que el control del ciclo celular está permitiendo extensión de longevidad es raro, ¿no? Y aquí nos dio rápido la idea de que probablemente estaría desregulado, y al hacer estas modificaciones de restricción dietética estamos optimizando de alguna manera la regulación del ciclo celular. Aquí están las funciones listadas, las que salen de este análisis específico a condición de dieta, y otra enorme ventaja de trabajar con levaduras es que tenemos a nuestra disposición un enorme número de bases de datos. Por ejemplo, cuáles son los factores de transcripción que regulan estos procesos, aunque están enriquecidos en regular ese proceso. Y haciendo ese análisis, que también lo estoy saltando aquí, Sergio encontró que este factor de transcripción T12, que forma un dímero con otro que se llama TEC1, que ahorita les voy a presentar, es uno de los principales factores de transcripción que está mediando la respuesta a este proceso. Y vean qué bonito experimento otra vez. Uno, después de hacer el experimento genómico en levadura, puede irse y hacer un experimento muy puntual, donde Sergio reemplazó el promotor nativo de este 12 por un promotor que podemos modular a nuestro gusto, aventándole cobre al medio de cultivo. El promotor responde a cobre, y entonces vemos aquí, si se alcanzan a ver, se expresa la T12, el factor de transcripción, está funcionando en una proteína fluorescente, se expresa más alto y se internaliza al núcleo en condiciones donde normalmente no lo haría. T12 se ha estudiado un montón, y TEC1 también, son genes que participan en cinsado de nutrientes, sí, pero también en apareamiento en levaduras. Se responden principalmente a feromonas. Entonces aquí es una condición basal, donde T12 normalmente
no hace nada. ¿Y qué pasa si sobreexpresamos T12, como prediríamos por el análisis que hizo Sergio? Si sobreexpresamos T12, solo la sobreexpresión de T12 nos permite aumentar esta supervivencia cronológica. Aquí están viendo en negro la silvestre, en azul la mutante que no tiene T12, viene un poquito menos, pero si expresamos T12, se va al núcleo y activa genes que aumentan la supervivencia de la levaduras. Con el doctor Mancera, el colega mío en Simvestab Irapuato, hicimos este experimento de transcriptomas en condiciones basales donde T12 no está haciendo nada. Podemos ver, y en condiciones de restricción de dieta, que es el medio que nos interesa, podemos ver cómo se expresa todo el genoma de la silvestre y de células que no tienen T12. Se nos hizo que sería fácil ver así corazones blancos para nuestra sorpresa. Si ven la nube de puntos ahí en gris, pues todos se expresan. Son muy pocos los genes que cambian cuando falta T12. Y esos pocos genes, eso nos simplifica la vida de alguna manera, porque esos pocos genes están mediando buena parte de la respuesta. Y aquí están las funciones mayormente representadas. El ciclo celular resultó ser de las más enriquecidas, lo cual nos llevó a pensar otra vez, como les mencioné anteriormente, que el ciclo celular en levadura estaría mediando la respuesta a restricción dietética. Entonces Sergio hizo este otro experimento donde podemos caracterizar el ciclo celular de las silvestres y de mutantes sin T12. Aquí el experimento que se hace es, aquí están viendo, son poblaciones de células que están haploides y diploides, ¿sí? Porque mitad de la población está en fase G1 o en fase G2, con diferentes fases de ciclo celular. Si nosotros quitamos nutrientes del medio, la célula detecta la señal que tiene que dejar de dividirse, entonces detiene el ciclo celular en G1, ¿no? Deja de dividirse, no hay nutrientes, la señal no se divide. Y esa señal en T12, probablemente puedan ver aquí que está retrasada, ¿sí? Los mutantes T12 en estas condiciones basales, en respuesta a la restricción de nutrientes, está controlando el ciclo celular y pensamos que ese es buena parte del mecanismo, hablando ya de un mecanismo funcional más completo, que permite que estas células de levadura vivan más en el funcional. Y otro tipo de experimento que nos gusta hacer y que es muy poderoso en levaduras son las interacciones entre genes. Si tenemos un gen que no sabemos qué hace, una buena manera que los genetistas hemos usado durante mucho tiempo para entender su función es perturbarlo, o bloquear en este caso en combinación con otras perturbaciones que sepamos mejor que hacen. Y este es el experimento que hizo Erika Cruz precisamente. Aquí estamos caracterizando estos líneas T12 TEC1. No podemos hacer el experimento con T12 porque la mutante es estéril, no se puede parar, nos tenemos que ir a la otra unidad del dímero TEC1. Entonces aquí estamos tomando TEC1, una knockout TEC1 y cruzándola con más de 300 mutaciones que sabemos que afectan estos procesos que les mostré: respiración mitocondrial, autofagia, síntesis de proteínas, que sabemos que determinan el envejecimiento. Y obteniendo esas dobles mutantes y viendo cómo se desvían los fenotipos, usando este concepto clásico de epistasis que probablemente ustedes conozcan, podemos entonces entender cuáles son los genes con los que TEC1 interactúa y que probablemente sean los que explican el mecanismo de extensión de longevidad por reacción de este factor de transcripción. La epistasis no es otra cosa más que medir los fenotipos, en este caso esperanza de vida de las mutantes sencillas en TEC1 y en un gen mitocondrial, por ejemplo. Elaborar un dato esperado a partir de ahí. Aquí estamos hablando de lo aditivo, o sea, si los genes están actuando cada quien por su lado, yo esperaría que se añadan uno a otro los efectos. Y luego ir y medir la doble mutante y ver cómo se desvía. La epistasis no es más que eso, ¿sí? Está centrada alrededor de 0, negativos, se agrava el efecto, positivos se alinea. Y aquí está el experimento que precisamente hizo Erika Cruz con estos 317 genes. Y el efecto aquí sí, a diferencia del análisis de transcriptoma, yo aquí también lo traigo a colación. Yo soy de ver los transcriptomas, luego me marean a veces, ¿no? Me decía
un maestro, ¿quieres hacer un transcriptome? Yo te digo lo que va a pasar, van a subir 500 genes y van a bajar 500 genes, no lo siguiente, ¿no? Pero a veces son difíciles de interpretar, más bien es a lo que voy. Aquí los fenotipos son mucho más poderosos. Y vean lo que está pasando aquí. Vemos otra vez lo que les mencionaba, ¿sí? El valor esperado de la mutante TEC1 con cada una de esas 317 mutantes y el valor que observamos. Y aquí es muy claro que hay un cierto número de genes que se están desviando. Con ese valor de epistasis, Erika hizo un análisis de enriquecimiento. ¿Y qué es lo que observa? Aquí arriba son las epistasis positivas, o sea, las que están en la misma vía que TEC1. Y lo que encuentra son los genes de sensado de nutrientes, probablemente no alcancen a ver. Y aquí abajo en la base, donde están todos estos genes, aparece precisamente la función, algo que definitivamente lo esperábamos, la función mitocondrial, sobre todo la respiración mitocondrial. Para que T1 y T12 sean capaces de su actividad de extender la longevidad de células de levaduras, la función mitocondrial tiene que estar intacta. Si no, si se fijan aquí es muy evidente, no se queda donde estaba prácticamente, no son capaces esas células de aumentar su longevidad. Entonces, de esta manera estamos viendo una conexión no esperada, previamente no descrita, de esta vía que controla filamentación y apareamiento en levadura con la función mitocondrial, que es algo que en el marco de este sabático que estoy haciendo ahora con el grupo de la doctora Funes, expertos en biología de mitocondrias, queremos estudiar más a fondo. Entonces, bueno, voy a terminar aquí, déjenme nada más les presento un resumen. Cuando empezamos este estudio, este era un panorama general en las revisiones sobre el campo que se tenía sobre el control de la longevidad cronológica y replicativa en células de levadura en respuesta a restricción calórica. Entonces, principalmente esta vía TOR, un modelo muy simple, esta vía TOR, RAS, PKA, que controlan factores de transcripción, similar al ejemplo que les puse en C. elegans, y que activan mecanismos de protección celular. Con los datos que les mostré hoy, el trabajo de Sergio Campos, de Erika Cruz, sabemos que hay una interconexión muy interesante con esta vía que sensa nutrientes por un lado y feromonas por otro para determinar apareamiento y crecimiento filamentoso, que activa dos aspectos fundamentales para la longevidad: el control del ciclo celular, o sea, mantener las células sin dividirse en fase estacionaria, y la función mitocondrial importante para la supervivencia. Y otro día que hay oportunidad les platicaré del trabajo que la doctora Erika Moreno, ahora postdoctoral en el grupo de la doctora Funes, está haciendo con este factor remodelador de cromatina, de intercambio de histonas que participa en la biogénesis de RNAs largos no codificantes, y a través de ello está modulando la proteostasis y el envejecimiento. Otra historia interesante. Bueno, agradecer a nuestro grupo en muchas de las personas aquí ya no están. Es la parte bonita, pero la más triste de tener un grupo tan fantástico como este, que la gente se va. Se extrañan muchas de ellas y de ellos. Nuestros colaboradores, estamos ahora en el marco de mi sabático, restableciendo colaboraciones con las naciones, con Alicia González, y muchas gracias por su atención.